y para mí eso es una cosa muy, muy impresionante, pues, Juan, el hecho de que, además, así, se ha discutido a lo largo de toda la historia realmente sobre los significados, los sentidos y también las variantes que de acuerdo con diferentes culturas se le puede dar. Y es el hecho de que ese pecado, pues, que es el primigenio, el que se supone que es el pecado original, es un pecado que muchos han discutido. Lo han discutido como un pecado eminentemente sexual, es decir, simplemente la pérdida de la inocencia, y entonces el pecado entra, según eso, a través del sexo. Pero también hay otras vertientes que asumen, y es que es un pecado de orgullo y de soberbia, por el hecho de que quienes estaban protagonizando los Adán y Eva pretendían igualarse a Dios. Recuerde que según lo que dice el Génesis, básicamente había una prohibición tácita, y era que podían comer de todos los árboles que hubiese en el paraíso, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, que el orgullo los venció, y fue justamente el orgullo el que los llevó a su perdición, y de ahí nació el pecado original. Pues hombre, vea, esa visión sexual, o esa reducción mejor, del pecado al sexo, me parece una ingenuidad, que es una ingenuidad popular. Eso es un concepto que viene del judaísmo principalmente, que tenía dentro de los pecados, dentro de la lista de los pecados, el sexo. Para ellos los pecados sexuales eran castigables y castigables severamente. O sea que la ley judaica fue muy fuerte. Pero no deja de ser una ingenuidad, ¿no? Creer que si Dios creó a un hombre y a una mujer, no iba a dejar que se unieran, pues. Eso me parece que pues es una verdadera tontería, y no vale la pena pues como ahondar demasiado sobre eso. No hay, pues no se concibe que dentro de la sabiduría de Dios, pues, que es infinitamente sabio, poderoso, etcétera, eterno, que vaya a crear un hombre y una mujer simplemente para que se miren o para que den vueltecitas para ir por el paraíso. Eso eso me parece pues muy traído de los cabellos y demasiado pedestre. No, y además por una razón muy, muy elemental. Entonces, ¿para qué les hizo sexo? ¿Para qué les hizo el sexo? Si no era, en principio, y creo que es como el principio fundamental del que siempre se habla, es para la continuidad de la especie. Pero en segundo lugar, es también por un principio de placer, aunque este principio de placer siempre ha sido muy discutido, supremamente discutido a lo largo de la historia, como algo pecaminoso. Pero no se puede ir contra la naturaleza. La naturaleza del sexo es en todos los, digamos, hablemos de seres de la creación para estar un poquito ajustados a la leyenda bíblica. En todos los seres de la creación, el sexo de todas maneras tiene que provocar algún principio de placer y una satisfacción, una gratificación. Es decir, hay una recompensa por ese acto. ¿Por qué? Pues hombre, si el sexo pero básicamente en la especie humana. Bueno, también tiene que haber gratificación en cualquier especie animal. En cualquier especie, ¿no? En cualquier especie. Hablemos de los vertebrados, pues, por ejemplo, ¿no? En los insectos las cosas pueden ser un poquito diferentes, pero de todas maneras el sexo tiene que ser una gratificación, es una recompensa para que se pueda garantizar la continuación de la especie. Si entre los animales llamados superiores, pues en el hombre y digamos los que ya están más conformados, tienen más estructura física, etcétera, el sexo fuera doloroso, con toda seguridad que nadie practicaría el sexo. Eso sí, pues, es como los extraterrestres, ¿no? Que aquí llegaron 2 extraterrestres a estudiarnos, y entonces metieron a un hombre y a una mujer en una sala de esas naves que ellos traen, pues, ¿no? Que son grandes, y les dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio comparativo a ver cómo se reproducen ustedes. Entonces llegó el extraterrestre y tiró una escupa al suelo, pues que jugaba un papel pues ahí, no sé cuál sería, si el macho o la hembra, y después llegó el otro y escupió ahí encima, y ahí se fue formando un extraterrestrico.
Un embrión. Sí, así chiquito, sí, puede decir, pero ahí van creciendo, ¿no? Y va creciendo. Y a ver cómo hacen ustedes el sexo. Y entonces, bueno, el hombre y la mujer empezaron a hacer una demostración de cómo hacían el sexo. Terminaron y hablaron así hacemos nosotros el sexo y así nos reproducimos nosotros. Y hombre, sí, muy interesante eso, ¿no? Pues muy raro además. Pero ¿sabe qué fue lo que más me extrañó, hombre? ¿Por qué corren tanto al final, hombre? ¿No? Pues bueno, no sé, acuérdese que en el caso de Adán y Eva, pues siempre se asume que ese pecado de soberbia es el que precipitó la expulsión del paraíso y dejó como sentencia por parte de Dios: ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor, le dice a la mujer. Pero mire que ese pecado original, que nosotros lo entendemos como algo que definitivamente, de acuerdo con nuestras creencias judeocristianas, creemos que es un peso que estamos cargando, un lastre que cargamos, sin ninguna culpa, porque realmente a la hora de la verdad, ¿qué culpa podríamos llegar a tener? Y entonces han corrido ríos de tinta alrededor de la trascendencia de ese pecado. Pero sabe una cosa, yo creo que ese pecado, si lo vamos a entender como un pecado de orgullo, como el orgullo, pues, es también como inherente a muchas otras sociedades. Mire, así como ocurrió, bueno, antes de pasar a otro caso, acuérdese lo que pasa precisamente con Luzbel, que se supone era un ángel de luz, y este ángel de luz, naturalmente, que llega un momento determinado que se cree tan hermoso que puede competir con la belleza de Dios y con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Hombre, que hay mucha gente así, hombre. Sí, yo creo que sí. Que se creen lindos. Claro. Que tienen una nariz divina. ¿Vas a empezar a tirarme piedra a mí, hombre? No. ¿Pero por qué, hombre? ¿Yo qué te estoy haciendo, hombre? Estamos hablando seriamente. No, sí. Yo sé. Bueno. No hay derecho. No, déjamelo así de ese tamaño más. Bueno, pues. No, mentira, estoy hablando de otros. Sí. Estoy hablando, que son muy modestos. Sí. Sí. Bueno. Sí, yo soy muy lindo. Sí. Bueno, ya por eso, pues. Pero lo cierto del caso es que acuérdese que la tradición indica que Luzbel se rebeló contra no solamente la autoridad de Dios, sino que pretendió ser igual a Dios, y eso le significó su perdición. Ahí fue cuando fue lanzado al vacío y se convirtió pues en el enredador, que es lo que significa Satanás, ¿no? El enredador, básicamente. Sí, señor. Y entonces el tramador. El tramador. Y entonces, así las cosas, está implícito de nuevo, como en el caso de Adán y Eva, el pecado del orgullo. Pero le había dicho que le iba a mencionar otro caso, y es acuérdese usted, del caso de Prometeo. Prometeo también, a la hora de la verdad, comete lo que podríamos asimilar como un acto de orgullo, aunque él, su intención era diferente, su intención era buena. Agradar a los hombres. Más que agradar a los hombres, hacerle más fácil la vida a los hombres. Entonces él lo que hace es que le roba el fuego a Júpiter, pero antes usted recuerda que le hizo una trastada, ¿no? Resulta que él vino donde los hombres y les dijo: vea, ustedes van a hacer un sacrificio a Zeus. Pues resulta que a él le gusta lo pulpito, lo bueno. Y entonces, sacrifiquen el cordero, eso es un cordero siempre. No, en el caso de Júpiter, se acuerde que era más la cultura de Tauro, pues, del Poseidón, el toro. El toro, sí, el toro. Claro. Y entonces le iban un ovino, pues mejor. Sí. Un bovino. Y entonces le sacrifica el toro y coge y los huesos los envuelve en un pellejo muy bonito, muy bien presentado, y la carne la mete por allá, la tira por allá como si fuera el desperdicio. Entonces cuando llega Júpiter, él, por razones obvias, escoge la que está mejor presentada y se lleva son los huesos.
Eso desata la ira de Júpiter y desafía su autoridad de alguna manera también. Pero después de eso, entonces, Prometeo le roba el fuego, se lo trae a los hombres, y con eso, pues imagínense, el principio de la civilización es el fuego. Sin el fuego no estaríamos donde estamos. De la civilización occidental. No, pero cualquier sociedad, Juan, necesariamente tiene que tener el fuego. Aún los nativos, para cocer alimentos. No lo material, es lo simbólico y las consecuencias que se derivan de ahí. En primer lugar, Prometeo era un lambón, era más lambón que un chavista. Y él quería congraciarse con los hombres. Les entregó el fuego. Entregarle el fuego a los hombres, a esos hombres, porque cuidado que es que nosotros nos tenemos que ubicar en los contextos culturales. Empezaron a hacer con el fuego cualquier cantidad de barbaridades. Lo primero, las armas. Las armas se fundían, haz de bronce, haz de hierro, todo eso, con el fuego. Se formaban las armas. No la utilización, digamos, benigna del fuego, que es por ejemplo asar una carne, ¿no? O no la utilización para la vida práctica del individuo. O ablandar un producto. No. O para templar el acero. Eso le dañó la mentalidad a los hombres de tal manera que siguieron desesperadamente y en una forma desaforada cultivando la cultura del fuego. Por eso nosotros, como occidentales, digamos como influidos y dominados por el eurocentrismo, pertenecemos a la cultura prometeica, que es la cultura del fuego. El fuego ha llegado a tales extremos que ya hoy en día, pues cada ser humano, de los 6.000, ¿cuántos hay, mijo, ahora? 6.700 millones. 6.700 millones. Cada uno de esos 6.700 millones tiene derecho a, no sé si son toneladas, 400 toneladas de dinamita. 450 toneladas. Bueno, claro, ahora con todo lo que compró nuestro vecino debe ser más. Pero quiere decir que juntando todos los arsenales que hay en el mundo, si le repartieran eso a cada humano, a cada uno le tocarían 450 toneladas de TNT. Hombre, ¿qué haría usted con 450 toneladas de TNT, hombre? No se hace una buena cantidad de totes. Ay, hombre, te va a poner a vender totes. A vender totes. No, pues, o triquitraques o chorrillos, ¿o qué? Ajá, algo así. No, eso es terrible, eso es funesto. Es decir, la humanidad está siempre pendiendo de un hilo, precisamente por esa mala utilización del fuego. Pero un momento. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron los dioses cuando se dieron cuenta de semejante irresponsabilidad? Infligirle un castigo, que es uno de los castigos más violentos pues que yo haya visto en las historias, digamos, mitológicas o bíblicas o de cualquier índole. ¿Usted sabe cuál fue el castigo que le infligieron a Prometeo por haber cometido semejante barbaridad? Lo amarraron a una montaña del Cáucaso, y atado con cadenas mandó Júpiter un cuervo que le devorara un buitre que le devorara las entrañas todos los días, y al amanecer le regeneraban, es decir, en la noche le regeneraban las vísceras, y al otro día otra vez el buitre le arrancaba las vísceras durante todo el día, hasta que lo liberó Hércules. Hércules fue el que lo liberó. Sí, señor. Pero perdóneme, Juan, es que yo lo interrumpí también por otra cosa. Y es porque, si bien es cierto, somos una generación, o somos una civilización prometeica, no menos cierto es que también tenemos que aceptar que sin el fuego no habríamos alcanzado el grado de desarrollo. Estoy hablando de la vida práctica. El grado de desarrollo que poseemos. Cultura material. La cultura material. ¿Cómo habríamos, por ejemplo... aviones, por ejemplo. Yo no sé si templado, no. El proceso para la cerámica, vitrificar la cerámica, aparte de eso, cocer los alimentos. No, el acero, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. No hubiéramos llegado a ese estado, pero tampoco hubiéramos llegado a este estado de caos
porque vivimos siempre en una bipolaridad, una especie de ambivalencia, en donde el símil del machete, el machete es inocente. Usted lo puede utilizar para el bien y entonces le sirve para labrar la tierra, le sirve para bueno, para hacer tantas cosas buenas, ¿no? Para cortar un racimo de plátanos, para, bueno, lo que usted quiera, ¿no? Le sirve para trabajar, pero también sirve para cortar cabezas. Claro. También puede... Como el mismo TNT. No, sirve para volar poblaciones, hacer masacres y lo que se quiera, pero también sirve para abrir túneles y carreteras. Ah, sí. Obvio. Es terrible ver, por ejemplo, cómo en África, en esas luchas tribales, que no tenían acceso a las armas porque no habían conseguido, digamos, un estado de beligerancia, y por esa razón, pues, por esa única razón, los traficantes de armas, los del negocio de las armas mundiales, no les vendieron armas. Entonces hacían sus masacres sencillamente a punta de machete. Los Mai Mai, porque dicen Mau Mau, pero en realidad los que dirigía Jomo Kenyatta, el líder africano congolés, él tenía una guerrilla que se llamaban los Mai Mai y que hacían todos sus estragos con un machete, y hay que ver lo que hacían, por Dios. Por ejemplo, llegar a la finca de un ganadero británico, holandés, y cortarle los tendones a todas las reses, cortarle los tendones de tal manera que esos animales no se podían mover. ¿Qué tenía que hacer el finquero, el granjero? Llegar al otro día y darles el golpe de gracia, aplicarle la muerte porque no había más remedio, eso no tenía salvación. Y estamos hablando de 2.000 o 3.000 reses. Entonces el daño era tremendo. Con un solo machete, que eso es lo terrible. ¿Y se acuerda usted de estos días que le hicieron una entrevista a Oscar Tulio Liscano, que había un guerrillero que lo llamaban Comidita, que era muy comelón, por alguna razón lo llamaban Comidita, era demasiado glotón, y este muchacho una vez como que le metió la mano a una remesa y se comió lo que le habían mandado traer, entonces lo condenaron a muerte. Pero como estaban cerca de un punto de operaciones, un teatro de operaciones del ejército, había que ejecutarlo sin hacer ruido, sin detonar, sin hacer ninguna detonación. Entonces le dijeron a Isaza que lo matara sin hacer una detonación. Entonces él contestó y dijo: no, díganme a ver cuánta leña hay que cargar, porque yo no hago eso. Y se lo entregaron a otro para que le volara la cabeza con un machete. Eso me parece terrible. Y ese machete es producto precisamente de ese fuego. Sí. Pero hay civilizaciones, o hay culturas mejor, que no tienen ese concepto, porque es que la cultura prometeica, la cultura nuestra, la cultura occidental, lo que quiere es transformarlo todo a partir del fuego. Entonces, todo lo que sale al mercado, todo lo que sale al comercio, sale hoy de una manera, mañana sale de otra. Fíjese usted un carro yo creo que presta el mismo servicio, pues, por ejemplo, yo hablo del carro mío, ¿no?, que lleva rodando yo no sé cuántos años, pues, ¿no?, pero de todas maneras no le faltaba sino, pues, la caldera de vapor. Y a mí me presta el mismo servicio que le presta el servicio a cualquier otro. Puede que no sea tan confortable, no tenga tanta comodidad, pero de todas maneras, pero no, en nuestra civilización prometeica hay que cambiar de carro. Entonces por eso hay que estar cambiando los modelos, hay que estar variándole las latas a eso, hay que estar haciendo cosas nuevas para atraer la atención de un público consumista. Entonces ahí se ven los estragos de lo que es esa cultura prometeica o civilización del fuego. Yo conozco comunidades aborígenes que no están sometidos a eso. Entonces cuando ellos desarrollan una tecnología, que tiene que haberla, ¿no?, apenas ven que les sirve, ya de ahí no la cambian. Por ejemplo, para sacar harina de chontaduro.
ellos utilizan una especie de pisón de madera, ¿no? Que tiene filo y que tiene agarraderas, tiene asas por los dos lados, y con eso meten el chontaduro en una canoa y empiezan a pisarlo, y de ahí va saliendo el proceso, empieza el proceso de la producción de la harina del chontaduro. Pues cualquiera que vaya allá y les diga, hombre, ¿por qué no compran una máquina? Hombre, no, porque es que este no sirve, este está bien. No, porque es además lo mismo que sucede con nosotros, ¿no? El sancocho y los frisoles quedan buenos con leña, quedan buenos son con leña. Y ese podría ser como un ejemplo. No, Ave María, pero porque si no, entonces ya habría una máquina inventada por los japoneses para hacer sancocho. Pero entonces, y se le perdería todo el gusto. Pero claro. Entonces, mire Juan, que ahí también, todo lo que usted ha señalado también es ni más ni menos que una fuente de orgullo. Es decir, una fuente de soberbia. Ah, claro. Es decir, el cambiar el carro, y todo esto va asociado con lo de Prometeo. Pero, ¿sabe una cosa? Yo creo que ejemplos como ese han ocurrido muchos a lo largo de la historia, y yo apunté unos cuantos. Por ejemplo, usted sabe que el diluvio universal es un hecho, o fue un hecho incontrastable, un evento incontrastable, que aparece registrado, o hay 168 versiones sobre el diluvio. Y resulta que el diluvio no es otra cosa que el producto o es simplemente un castigo al que somete Dios a los hombres por pecados de soberbia, por muchas otras razones, y que esa soberbia los lleva a su perdición. Mire que entre los babilonios, y al parecer es de allí de donde tomaron como fuente los judeocristianos, tomaron como fuente para incluir el diluvio dentro de la Biblia. Resulta que en el Génesis aparece, acuérdese, Noé, que Noé es el único justo que queda, y entonces Dios determina que él debe ser el que se encargue de repoblar el mundo. Pero resulta que esto lo toman de una epopeya mucho más antigua que aparece, precisamente se llama la epopeya de Gilgamesh, en la que aparece un individuo que se llama Umnapishtim, y este Umnapishtim es el Noé de los babilonios, y todo sucede exactamente lo mismo que describe, de la misma manera como lo describe la Biblia. Así sucede con los babilonios. Umnapishtim reúne a su familia, Dios le ordena construir un arca, incluir en esa arca una pareja de cada especie, y luego a navegar hasta que las aguas vuelvan a bajar. De ahí lo toman los judeocristianos, el fenómeno y es lo que conocemos como el diluvio universal. El mismo Noé que construye el arca, que incluye pareja de cada una de las especies, y hasta que no baje el agua no pueden salir de allí. Pero entre los griegos está los protagonistas son Deucalión y Pirra. Deucalión y Pirra es la pareja escogida para repoblar el mundo, y resulta que cuando ya termina el diluvio, para repoblarlo, ambos tienen que empezar a lanzar piedras hacia atrás. Las piedras que lanza hacia atrás Deucalión, de ahí salen hombres. Las que lanza Pirra, salen mujeres. Los chinos tienen también su propia pareja, que se convierten en pez momentáneamente, mientras pueden volver a repoblar el mundo, conservan ese germen de humanos. Y acuérdese que hay otras en donde se llaman Noú, Noá, entre los melanesios, los polinesios, y creo que aquí también aquí hay una historia muy bonita amazónicos, entre los amazónicos precisamente, ¿no? Concretamente entre los huitotos está la historia de Yiba. Yiba es ese semidios
que después de el diluvio, porque el diluvio está certificado por ahí en 167 Biblias. Estamos hablando de Biblia, de un compendio, de una recopilación de historias míticas, de historias de tipo religioso, de tipo social, cultural, pero que tienen mucho que ver también con el nacimiento y con el desarrollo de estos pueblos. Entonces, en el caso de los huitotos está la historia, no es de los huitotos, perdone, esto es una historia, este es un mito yucuna, él está haciendo injusticia a los yucunas. Los yucunas tienen la historia de Yiva, que era un semidios que mandaron los dioses aquí a la tierra con su mujer, bueno, yo no sé cómo llamaba, en todo caso en lengua yucuna era Yiva Romió, la mujer de Yiva. Y ese Yiva era el encargado de recoger todas las plagas, las plantas malas y todas las cosas que había dejado el diluvio. Los daños que había dejado el diluvio los arreglaba Yiva. Se suponía que esos males estaban representados en seres, ¿no? En plantas, en insectos, animalejos. Y él recogía eso en una jícara, iba y lo metía por allá en un cesto grande. Y allá le decía a la mujer, mucho cuidado con este cesto, cualquier cosa menos abrir esto. O sea, se repite la historia de Adán y Eva y la historia de Pandora, la misma historia. Ahí está reflejada exactamente como está en las llamadas escrituras. Así también está esa leyenda bíblica. Entonces, esos mitos sí pueden ser universales. Yo creo que el caso del diluvio, pues ya que ahora que la arqueología ha demostrado que sí existió, que sí es un hecho incontrastable. Sí, no hay duda de que el nivel del mar se subió y perdón, Juan, lo interrumpo porque además, de acuerdo con los estudios que se han hecho, ese evento ocurrió entre hace 12.000 y 10.000 años. Ya comprobado geológicamente en el examen de los estratos de la Tierra. Que corresponde más o menos con el Antiguo Testamento. Y más o menos también, pero bueno, esto ya es harina de otro costal, con la desaparición de la famosa Atlántida. También. En todo caso, fue un evento de carácter universal. No hay duda. En el que desaparecieron muchas sociedades y todas coinciden con ese Noé o con ese hombre providencial que salva a la raza humana. Sí, exactamente. Pero volvamos al principio de pecado, Néstor. Porque es que ese concepto de pecado, pues, que viene de un verbo latino que es pecare y que significa faltar o fallar. Esa es la etimología del verbo. Pero etimológicamente, pues, no quiere decir mucho, porque realmente estábamos planteando al principio que el pecado es cultural. Hay naturalmente, y eso sí ya es algo que nos enseña a nosotros, no sé cuál de estas disciplinas religiosas de la teología, si la apologética, la moral, etcétera, que nos dicen que realmente hay acciones que son intrínsecamente malas. Eso es lo que llaman la moral natural. Por ejemplo, blasfemar. Eso es una desobediencia, eso es una rebelión contra un ser superior que impone las leyes, que impone las normas, o como también lo es difamar o calumniar. Eso se consideran acciones intrínsecamente malas. Para los griegos era amartia, fallo de la meta o no dar en el blanco. Sí, errar. Para los arameos era simplemente olvido, dejar a un lado, más bien con esa sensación de dejar a un lado. Y para otros es ignorancia. Para otros es ignorancia. Ignorancia, por ejemplo, para los confucianos, para los budistas, pues la ignorancia. Para eso no existe el concepto de pecado, no existe la noción de pecado, sino sí que... existe, pero existe en el sentido de que si no se sabe qué acción se está ejecutando y es mala, aunque la persona sea inocente, aunque la persona no sepa,
tiene que pagar por eso. Sí, pero no en el sentido como nosotros lo comprendemos, que es el sentido de pecado como un acto voluntario, deliberado, en función de hacer daño a otro, o hacer un daño de todas maneras. Para ellos es simplemente una falla del individuo por ignorancia, que aunque sabiéndolo o no sabiéndolo, es responsable de ella, ya no entraña un castigo. Es decir, no es la concepción de castigo que se tiene entre los judeocristianos, sino que es simplemente una acción que se tiene que cancelar. Es una deuda que se tiene que saldar, y ahí viene el concepto de karma y dharma también. En todas las sociedades y en todas las religiones existe el concepto de pecado, existe el concepto de expiación, o sea, el pago. Hay que pagar, eso se cobra de muchas maneras, ¿no? Lo puede cobrar la vida, lo cobra la naturaleza, o lo cobra Dios, o lo cobran las leyes humanas, pues, porque sería bueno establecer o hacer una pequeña digresión sobre lo que es lo legal, lo que es la ley, lo que es justo y lo que es moralmente bueno o moralmente malo, ¿no? Que hacia allá más apunta el pecado, ¿no? Porque no todo lo legal es justo, ni no todo lo justo es legal. Exactamente, ¿no? Y moralmente también hay dificultades para, digamos, trazar un rasero y decir que todas las acciones son buenas o que son malas. Porque si bien es cierto que nuestra moral, la moral que nos enseñaron a nosotros, nos dice que hay unas acciones buenas y unas acciones malas, que muchas veces uno no las tiene que buscar en ningún libro, ni las tiene que buscar en un predicador o en una escritura, sino que están grabadas en las conciencias de las personas. Es decir, esa es la teoría, nuestra teoría teológica, que nos dice que la conciencia, como eco de esa voz, de la voz de Dios, pues entonces nos dice que esto está malo o aquello está bueno. Esa sería, pues, digamos, la interpretación moral de este concepto de pecado. Pero si nos metemos con la antropología, o sobre todo con la antropología cultural, pues nos vamos a encontrar que hay muchas sociedades en donde se producen hechos que no son pecado. A ver, empecemos, por ejemplo, por lo que ocurría anteriormente con el chivo expiatorio, con la ofrenda, que era un ser humano primero que todo, ¿no? Anteriormente ya lo habíamos mencionado aquí en uno de nuestros programas, como el rey, que era el responsable de su pueblo, cuando venía una plaga, cuando venía una catástrofe, ¿no? Y la palabra catástrofe viene de astro, ¿no? Una furia de la naturaleza. Pues entonces, para él aplacar esas furias o aplacar al dueño de esas furias, sacrificaba un hijo. Después vino un sustituto que fue muy favorable, que fue la de el cordero, ¿no? El chivo expiatorio, que se ofrendaba precisamente para calmar la ira, las iras de Dios que llaman, ¿no? Que son los desastres naturales. Y de ahí en adelante, pues, hay muchas formas de expiar los pecados y de entregar una ofrenda, una restitución por lo dañado. Entre nosotros, por ejemplo, es muy bonito lo que se hace en la confesión, confesar ante otro hombre, pues, la naturaleza de una falta, ¿no? Mire, yo fallé en esto y esto, y que tenga el poder, una investidura de decirnos, hombre, esto está bien hecho, esto está mal hecho, haga esto, ¿no? Yo no sé, pues, cómo estarán ahora esa cuestión de las penitencias. No sé, usted vio por ahí una caricatura de Quino que salió en estos días, ¿no? De un obispo que regaña a un cura porque ya estaba prácticamente ofreciendo el pago de penitencias con tarjetas de crédito y todo eso.
¿no? No. Bueno, eso es más o menos hasta donde llega el modernismo. Pero esa penitencia o la pena, que es lo que se debe pagar por la acción mala, moralmente mala, pues entonces entre nosotros significa perdón, porque hay entre nosotros también el concepto de perdón. En otras sociedades, por ejemplo la ley judaica era demasiado fuerte. Ellos castigaban la idolatría, el asesinato, el sexo, el adulterio, lo castigaban violentamente y decían que eso no tenía perdón. Sin embargo, después de la destrucción del templo, que era donde se iban a hacer todas estas confesiones y en donde se recibía el castigo, pues apareció lo que se llamó la expiación a través de la oración, a través del ritual, a través de alguna ceremonia, y es lo que hoy llaman ellos el Yom Kippur, ¿no? En el Yom Kippur los judíos se reúnen un día del año para pedir perdón, ¿no? Y para hacer una ofrenda, para hacer una expiación de sus faltas. Lo que sucede también es que ese concepto de pecado, el concepto de pecado adquiere distintas connotaciones dependiendo también de las sociedades. Algunos, inclusive, sobre todo en sociedades fundamentalistas, hay algunos pecados que se consideran delitos y como delitos hay que pagarlos. Por ejemplo, entre los musulmanes fundamentalistas hay transgresiones que se consideran transgresiones contra el Corán, pero que al mismo tiempo, si son estados religiosos, como es el caso hasta hace poco tiempo de Afganistán cuando estaban los talibanes, en algunos países africanos, son pecados que debían purgarse con la vida. Y si purgarse con la vida adquirían entonces la categoría de delitos. Y por esa misma condición, si uno hace un análisis de todos los pecados a lo largo de la historia, Juan, siempre encontrará que estos pecados básicamente tienen una connotación social mucho más que religiosa, una connotación de convivencia más que cualquiera otra cosa. Mire, si usted observa todos aquellos catálogos, por decirlo de alguna manera, de las diferentes religiones en las que se habla de un código de comportamiento, se les llama decálogos, independientemente de si tienen 10 o si tienen 20 artículos, pero ya pues es un nombre genérico y se toma de los 10 mandamientos. Observe usted que los 10 mandamientos judeocristianos, 4 se le dedican a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, honrar, observar santificar las fiestas. Las fiestas. Sí. Son 3 nomás. 3 nada más. 3 nada más. Eso sí. El resto, mire, honrar padre y madre, tiene que ver con una condición social más que cualquier otra cosa. Pero es que hay religiones que castigan violentamente el que no se honre al padre y a la madre. Una de ellas es el confucianismo. Y el islamismo también. Bueno, los judíos también. Es más, los judíos lo tienen, es como una costumbre social que tiene una gran recompensa. Si honras a tu padre y a tu madre, vivirás largos años sobre la tierra, dicen los judíos. Entonces, ahora, eso se puede trasladar a las leyes humanas. Por ejemplo, entre los griegos había un artículo constitucional que obligaba a honrar al padre y a la madre y también obligaba a ser buen amigo, a ser leal. A eso es a lo que me refiero, Juan. Que mire que son de un trasfondo eminentemente social. Honrar padre y madre. El quinto es no fornicar, ¿cierto? No, ese es el sexto. Sí. El quinto es... no matar, hombre. No matar. No matar. Es una cuestión de... Más allá de una connotación religiosa, es una connotación también, es un pecado social contra la convivencia y la armonía de una comunidad. Lo que pasa... Pero perdón, mucho más entendiendo que en la antigüedad
del número, de la cantidad de componentes de un clan, dependía la supervivencia de todo el clan. Sí, no se podía matar. No se podía matar, está bien, no se podía matar, digamos, como crimen, como asesinato, pero defensa propia, pues hombre, entonces ya eso tiene unas excepciones, que cuando es lícito matar. Claro. Bueno, eso claro, es, para defender la sociedad. Exactamente, que eso ya es el mismo conglomerado el que lo determina. La defensa propia. Hay otra por ahí que no la recuerdo, pero de todas maneras hay 3 causales que dicen es lícito matar. La defensa de la sociedad. Mire, me contaba un viejo Aima, un Ayu y Yaima, por allá abajo, por los ríos, pues por allá por el Amazonas, en Río Caquetá, que había llegado un hombre malo a una tribu, a un grupo. Si no estoy mal, estoy hablando de los Nipode, y el que me contaba esto era Aruca, que ya está muerto, pero que lo recuerdan mucho mis amigos de por allá. Y él me decía que a la comunidad había llegado un hombre malo, y ese hombre malo se dedicó y me utilizó esta palabra, a invitar a los seres malos a que se apoderaran de esa comunidad. Entonces invitaba a las plagas, por ejemplo, para que dañaran los sembrados y las cosechas. Invitaba, digamos, a las fuerzas de los ríos para que se desbordaran, hicieran daños. Inclusive una comunidad entera se hundió en un paso que haya que le tienen mucho miedo, ¿no? Etcétera. En todo caso, este tipo era malo y estaba atentando contra la seguridad del grupo. Se reunieron aparte y tomaron la decisión de que había que matar a este tipo. Naturalmente que le tenían mucho miedo, porque era un brujo malo. Designaron a un joven para que lo hiciera. Lo mentalizaron, le dijeron hay que hacer esto, la comunidad se tiene que salvar. Y ese muchacho le tenía tanto miedo al brujo ese, que cogió un machete y lo afiló por los 2 lados. Oiga, lo puso como una barbera. Y se puso a pistear al brujo, y entonces el brujo tenía una costumbre de ir a hacer sus abluciones, pues, y sus baños y sus cosas por la mañana a un arroyo pequeño que había allá a la salida del poblado. Allá lo esperó y le bajó la cabeza de una. Hay que ver a ese muchacho como un héroe. Pero obviamente. Fíjese usted en las leyendas bíblicas de Judith, por ejemplo. Ahí va viendo usted que un mandamiento está muy bien ahí en las tablas de la ley, pero en la práctica, ¿quién sabe? Por eso le estoy diciendo, pero tiene que ver ya con un ordenamiento social, que tiene que haber un castigo. Ya es ejecución, pero como un castigo. Pero igual, no deja de ser un crimen, cercenar una vida, cortar una vida. Yo creo que de todas maneras tiene que ser un pecado. Desde cualquier perspectiva que uno lo mire, necesariamente es un pecado. Pero a ver, recordemos los otros. No mentir. No mentir es también una transgresión de un ordenamiento social, lo cual es decir, la armonía tiene que ser necesaria. El hecho de que no se mienta, de alguna manera también significa que se respeta al otro, y obviamente que ese respeto por el otro implica en que no se le puede mentir. Si se le miente al otro, ya hay en ese momento una ruptura con el ordenamiento social de ese conglomerado. Recordar el otro, no mentir, no desear la mujer del prójimo. No desear la mujer de tu prójimo. Hombre, eso, mire, pues lo que le está diciendo ese mandamiento es una norma de comportamiento social. No se ponga a mirar mujeres ajenas, no se ponga a desear la mujer de otro, porque hay maridos muy bravos y muy celosos. De pronto le pasa cacho. Sí, claro, señor. Claro. Sí, señor. Mire, yo tengo por principio, pues, nunca mirar a una mujer ajena. Nunca, jamás.
Eso sí, pues. No, bueno, ¿me respetas o qué? Yo te estoy respetando, pero bueno, dejémoslo de ese tamaño más bien. A ver, que lo estaba afirmando muy seriamente. No, pues claro, no es que se te note esa seriedad. Miren la sonrisa, vea. Miren qué seriedad. Mauricio, como decían los abuelos, escupa y no se ría. No. Bueno, el que sigue es, no mentir, no desear la mujer de tu prójimo. Ayúdame, porque a mí se me olvidaron, hombre. No es falsos testimonios ni mentir. Bueno, en fin, lo que quiero decir con esto, Juan, es que todos esos pecados están codificados, pero es simplemente porque la transgresión de ellos, o transgredir esas normas, ni más ni menos es ir en contravía de la armonía de toda la comunidad. Es anteponer mis intereses personales sobre los intereses de la comunidad, básicamente. Y entonces, como pecado social, lo lógico es que como pecado social deba recibir una sanción social. Pero la pregunta aquí es, Dios, asumiendo que, y obviamente que aquí nosotros queremos también ser muy claros, tenemos nuestras convicciones religiosas, pero son convicciones religiosas que son aparte de la opinión del programa. Nosotros no vertimos nuestras opiniones personales, sino que estas quedan fuera del programa. Nosotros tratamos de no... No, es que no estamos haciendo proselitismo. De no hacer proselitismo de ninguna índole. Pero vea, si nos atenemos a que ese Dios organizó esa sociedad y escogió ese pueblo judío como su pueblo, pensemos de qué manera podría Él haberle dicho a los componentes de esa sociedad que X o Y cosas eran malas para el pueblo en conjunto, diciendo que eran pecado. Es decir, lo ordeno yo y nadie puede hacer algo diferente a lo que yo he ordenado, para poder que se entendiera y poder que se practicara sin entrar a discernir sobre eso, ni a discutirlo, ni a cuestionarlo. Es una orden de Dios y punto. Pero eso mismo sucede también, Juan, con todas las demás sociedades. Todas las demás sociedades también tienen ese conjunto de normas. No, es que sin eso no puede haber sociedad. Y que todas son sociales. No, es que no puede haber sociedad sin que se presente una, digamos, eso que se llama organización. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra organización? La palabra organización viene de organon, que es más o menos la constitución que se forma en un conglomerado humano, ¿no? Una sociedad humana. Se junta un grupo de personas, forman lo que se llama, bueno, una población, una comunidad, lo que usted quiera, pero eso no puede ser caótico, ¿no? Porque ya no es la horda brutal en donde las decisiones las toma el que quiere, sino que ya se necesita un líder, ya se necesita alguien que dé las órdenes y que diga qué es lo que se tiene que hacer. Eso indudablemente que pues es parte del buen funcionamiento de la sociedad, la jerarquía. Tiene que haber quien mande. Y tiene que haber una distribución de roles. Tiene que haber una distribución de roles. Tiene que haber, es decir, no todos pueden ser zapateros ni todos pueden ser carpinteros. Perdón, pero además tiene que haber unas normas muy claras para cumplir. Es decir, primero tienen que existir las normas. Estamos en eso, voy en eso. ¿Quién las haga cumplir? Sí, voy en eso, en eso estoy. Por eso toda sociedad debe tener una constitución. Sin ese órgano no existe la sociedad. Si no hay unas normas para cumplir, entonces la sociedad se vuelve caótica y se vuelve a la época primitiva, que es la de la manada o la de la horda. Pero cuando ya se entra a organizar y sobre todo se tiene en cuenta el concepto de progreso, es decir, que esa sociedad progrese, que sirva para la autorrealización de sus habitantes, de su gente, su bienestar y su confort. Hay que respetar la norma, hay que acatar la norma
y eso se puede castigar severamente. A veces lo castigan demasiado severamente, como esta vez que me vieron salir de una bomba y no me había puesto el cinturón, y ahí estaban agazapados los tráficos y me cayeron en manada, oiga. Y lo peor de todo es que se burlaron de mí, porque no me lo había puesto. Ave María, hombre, sí me dolió eso yo, porque es que esos son 200, ¿cuánto es? 150, ganan un poco un salario. 248.000 pesos, pero bueno, es que... Ay, por Dios, hombre. La norma es para cumplir. Pero esa es la norma, esa es la norma, ¿no? Ya. Ahora, hombre, no yo te voy a invitar para que hablemos con nuestros televidentes. Bueno, entre otras cosas, pues ya hay gente por ahí mandando mensajes. Samir Murillo desde Quibdó. Y es bueno repetir esta dirección, hombre. Los que están en el internet, porque me están llamando desde Moniquirá, por ejemplo, y me dicen que ven el ahí programa aparece en pantalla. Sí, señor. El buotea @teleantioquia.com.co. Sí, señor. Y los teléfonos que son el 381-5454 para el área metropolitana de Medellín, correctamente. Para fuera de Medellín, el 851-1170. Y la línea gratuita nacional, que es la 018-051-5015. O sea, nos pueden llamar. Nos pueden llamar y estamos prestos para... Y yo le tengo otra invitación. Recuerden ustedes que están cordialmente invitados para que asistan al Encuentro Nacional de Oyentes, que haremos en el tercer fin de semana del mes de octubre, en San Gil, Santander. En San Gil, Santander haremos este encuentro. Quienes estén interesados pueden llamar a estos números: 448-1300, 448-1300, o a este número de celular 316-525-4784, 316-525-4784 de Geotours. Ustedes llaman allí, se inscriben, el tiempo apremia, estamos a un poco más de mes y medio para que se realice este evento. Entonces están cordialmente invitados, inscríbanse para que hagamos un delicioso encuentro, y los 4 anteriores han sido maravillosos. Así pues que ya saben ustedes, están abiertas nuestras líneas. Hoy estamos hablando sobre el concepto de pecado, porque lo que decíamos, eso también difiere, Juan, culturalmente, de una sociedad a otra. Y de una religión a otra. Y de una religión a otra, ¿Qué es eso? Naturalmente. O sea que eso es también eminentemente cultural. Y ahorita más adelante vamos a hablar de algunos pecados que son clásicos. Pero mire, en esto, los padres de la Iglesia, por ejemplo San Agustín, que era un hombre que conoció el mundo, pues, y que lo vivió intensamente, él decía, hombre, el mayor pecado es el egoísmo. Esa es una buena discusión, porque para mí es del que venía hablando, es el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los demás. Otros dicen que es la soberbia, ¿no? Pues, y yo creo que la soberbia también encaja perfectamente dentro del ahora, orgullo. dentro de nuestra concepción religiosa, dentro de nuestra religión, están la rebelión, que pues acuerde de Luzbel, ya lo mencionó, la iniquidad. La iniquidad es lo mismo que inequidad, pues, no, la falta de justicia, no darle a cada cual lo suyo, no ser equitativos. Están también las deudas. Ese también está metido dentro de esa concepción. Vamos a saludar a nuestros televidentes. En Bogotá, David Brujés. David, buenas noches, bienvenido. Hola Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Usted cómo está? Muy bien, aquí descansando y escuchándolos desde las 12 de la noche. Bueno, pero ¿nos está escuchando o nos está viendo? Pues es decir, obviamente que si nos está escuchando debes tener el televisor prendido, pero una de las cosas que nosotros les hemos dicho es, si se cansan de vernos, simplemente escuchen como si fuera radio. ¿Nos estaba escuchando o viéndonos y escuchándonos? Lo estoy escuchándolo, viéndolos y hasta grabándolos. Perfecto.
Sí. Bienvenido, David. Gracias, Néstor. Pues en algunas culturas, como están hablando de pecados, no es pecado consumir carne humana. En algunas culturas de Papúa Nueva Guinea, ellos son caníbales y es una cosa totalmente normal, ¿sí? Para la cultura occidental es un pecado, también otro pecado es la envidia, y para algunas civilizaciones la envidia es progreso, porque al yo querer las cosas de otro en muy buena forma, la sociedad va evolucionando, ¿sí? Hace 8 días dieron un especial en History, donde están hablando de los 7 pecados capitales, y el peor de todos era la soberbia. ¿Hablan ahí de la soberbia? Sí, señor. Sí, la soberbia, porque eso conjuga el orgullo, conjuga la envidia, conjuga la lujuria, conjuga la gula, conjuga la vanidad. Entonces es el peor de los pecados, y eso se vino a clasificarse en el siglo XV por medio de un papa, sí, porque en la antigüedad, en la Edad Media, pues la gente tenía concepto de qué era lo bueno y qué era lo malo, pero no había la clasificación como tal de pecados. Entonces, pues eso también es muy subjetivo, porque en cada cultura el practicar pedofilia no es muy convencional, ¿sí? O dejar que las mujeres no participen en ese tipo de actividades también es normal, pero para nuestra cultura occidental nosotros tenemos muchas taras y muchos tabúes, mientras que en Oriente no. Innegablemente, eso sí. Mi participación en eso, pues quería aprovechar para saludar a una persona muy especial en Medellín. ¿Puedo? Naturalmente. Pues quería saludar a mi novia, a Hanna, pues que la ha pasado muy bien, y pues ella está en este momento escuchando el programa por solicitud mía, porque quiera también aprender más y quiera aprender de ustedes, profesores. Pues Hanna, ¿no? Sí, claro que sí. Bienvenida, Hanna. Esta es su casa también. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y nos encontremos en octubre en el encuentro, ¿ok? De acuerdo. Muchísimas gracias, profesor Juan, que esté muy bien. Hasta luego y gracias. Gracias, David. Bienvenido siempre. Gracias, hasta luego. Saludamos ahora a don Héctor Rodríguez desde Guarne. Bienvenido, don Héctor. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando, Juan Manuel y amigos televidentes del departamento de Antioquia y todos los lugares donde llega la señal desde Antioquia, muy buenos días. La coincidencia de los hechos históricos que aparecen en las diferentes civilizaciones de sus principales libros son una muestra de los principios religiosos en los cuales generalmente se tienen como dictados, es decir, dados por Dios a los hombres, y estos principios, por ser divinos, deben respetarse por encima de todo. Además, estos principios ordenan cómo comportarse en muchas situaciones: la familia, el trabajo, la riqueza, el propio cuerpo, los gobernantes. Por esto es que las religiones influyen y colaboran generalmente en mantener cada forma específica de organización y funcionamiento de la sociedad. La creencia o fe que tenga una persona en tales principios le ayudarán a sentirse más conforme o a sentirse satisfecho con la sociedad donde vive y con su forma de vivir. En una opinión propia, y es decir, en una forma individual, considero que la envidia es el pecado número 1 y ya digamos que de todos los colombianos. Por eso me acuerdo cuando Cochise decía que en Colombia la gente no se muere de cáncer, sino de envidia. Bueno, Néstor Armando y Juan Manuel, este fue mi aporte al programa del Búho. Gracias a Teleantioquia y muy buenos días. A usted muchísimas gracias, don Héctor. A propósito de su llamada, tuvimos una reunión con la gente de Teleantioquia, con los directivos de Teleantioquia, y por directrices de ellos y acordamos que los televidentes pueden llamar una vez a la semana, es decir, no hacerse repetitivos permanentemente, sino una vez a la semana, para que muchos otros desde distintas partes de Colombia y del mundo, de Antioquia, de Colombia y del mundo, puedan llamar. O sea que la regla ahora es una llamada por semana. Muchísimas gracias, don Héctor. Y saludemos a Diego García, que nos está llamando desde Gratamira. Diego. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Era para hacer una reflexión
corta, una reflexión teológica acerca del pecado. He tenido conocimiento por varios sacerdotes, padres, de una posición un poco distinta a la que se dice pues, en las iglesias, ¿cierto? De que el pecado, más que una falla contra Dios, es una falla contra uno mismo. Es decir, el hecho de yo asesinar o robar o violar o cometer cualquier delito contra otra persona, no es tanto el que yo haya cometido ese delito o ese pecado contra esa persona. Teológicamente el pecado se refiere a la falla que yo mismo tuve, es decir, es como una falla de conciencia de cada persona. Sí, entonces no es tanto mirando como religiosamente decir pequé contra Dios, es decir, pequé contra mí mismo, es como eso es lo que le entristece realmente, como en el caso de nuestro Dios, es decir, no mirar la falla que se le hizo a la otra persona, sino la falla que yo me estoy cometiendo a mí mismo al hacer cualquier clase de pecado. Diego, sí. Hay un hecho importante y eso tiene mucho valor, lo que usted acaba de comentar, porque resulta que en la guerra de Vietnam, una mujer que fue violada y que tuvo un hijo, se llenó de un rencor tal que ella quedó poseída por el deseo de venganza. Entonces consultó a un sacerdote de la religión de allá, creo que taoísta o budista, y le dijo: ¿qué puedo hacer? No puedo con este deseo de venganza. ¿Eso no fue una película? Es película también, sí, claro. Tommy Lee Jones es exactamente protagonista. Y el budista le dijo, el sacerdote le dijo: usted no piensa sino el daño que le hicieron a ustedes, pero usted está pensando en la miseria de ese hombre que la violó, en la angustia, en la desesperación, en lo que puede bullir en su cerebro y en lo que le puede estar pasando a él. ¿Usted no cree que él también debe estar sufriendo, y tal vez más que usted? De manera que esa es una consideración muy seria y que viene muy al caso en este tema. En ese caso, perdón, Juan Manuel, cuando una persona comete o le transgrede o le comete un pecado a cada uno de nosotros, pues la idea no es llenarse de rencor, sino por el contrario, querer a esa persona, porque lo necesita mucho más que nosotros, que fuimos los agredidos. Ese es el mensaje de Cristo. Es que, fíjese, verá que se pasó por encima de los mandamientos, ¿no? Cuando dijo, no, el amor, eso es lo más importante. Si vamos a hablar del bien, tenemos que hablar del amor. Y ya. Que yo creo que a la postre... Diego, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Que yo creo que a la postre es el verdadero antídoto contra todo. Tenemos ahí nuestras líneas abiertas, cuando ustedes lo consideren conveniente pueden marcar nuestros números. Mire, porque regularmente el pecado también está asociado con una actitud interior de desequilibrio emocional. De alguna manera es un desequilibrio emocional y también un desajuste de personalidad, porque muchas veces, y creo que en algunos pasajes de algunos libros sagrados siempre se hablan de esa naturaleza pobre del individuo que no es capaz de tener un autocontrol, un autodominio, que es lo que más se pregona prácticamente en todas las religiones, ese autodominio que le permita domar sus pasiones. Y resulta que siempre se habla de la necesidad de la expiación, pero la expiación no tiene nada que ver con el acto simple y literal de decir, no, yo me arrepiento de haber hecho esto, de haber hecho aquello otro, cuando realmente lo que implica es que el individuo, de una manera supremamente consciente, con una convicción profunda, sepa que hizo algo mal y que eso que hizo malo perjudicó a otros. Por lo tanto, la verdadera expiación, el verdadero arrepentimiento pasa por el hecho de que el individuo se comprometa
a no volver a hacerlo, conscientemente, no a decirlo de palabra, no, me arrepiento y no lo voy a volver a hacer, sino que sea tal su actitud interior que conscientemente, pero también de manera ya mecánica, por decirlo de alguna forma, el individuo asuma eso como un error y no lo vuelva a repetir. Porque es que el verdadero pecado no está en caer, el verdadero pecado está en reincidir en esa caída conscientemente, Juan. Bueno, como lo decía muy gráficamente un maestro que yo tuve, ¿no? El guayabo es parte de la rasca. Si usted comete un pecado, ¿no? De esos que llaman vicios, pues, ¿no? Defectos de carácter, eso le dan muchos nombres. Pues, hombre, prepárese también para las consecuencias de eso. Ahí hay como una especie de ley de compensación, de karma y dharma o de cosas así, que de todas maneras, toda acción mala tiene una reacción. No hay duda de eso. Y eso lo dicen en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo esta sentencia que es muy grave, ¿no? Decir, por ejemplo, Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces. La naturaleza y la vida no perdonan nunca. Y creo que sí. Creo que eso pasa, ¿no? El que la hace la paga. Esa leyenda bueno, está, bueno, por otra razón, en todas partes, pues, ¿no? Por otra razón también, Juan. Y es que ni siquiera es el hecho de que alguien venga y cobre, sino que cada acción que ejecuta un ser humano genera una consecuencia, y esa consecuencia genera otra consecuencia. La vida es una cadena de acciones y consecuencias que van generando otro tipo de consecuencias, y por lo tanto, al vivir en esa rueda, permanentemente, cuando se ejecuta una mala acción, esa mala acción que genera otras malas acciones, termina devolviéndose contra el individuo porque él sigue dando la vuelta. Usted puede caer en ese círculo del diablo fácilmente, ¿no? Esas son las propias trampas, ¿no? Las que uno mismo se pone, y también, pues, lo que llaman algunos las cárceles del alma. Permítame, saludemos, Juan, a Diego Posada, que nos llama desde Caldas. Yo creo que es Gallardo. ¿Cierto, Gallardo? Sí, salud, Gallardo, ánimo, vida, paz y mucho amor. Qué gusto. Bienvenido, Gallardo. Ahora sí, por fin lo volví a encontrar. En vivo, en carne y hueso, como dicen por ahí. No solamente oyéndolos, sino viéndolos. Nos falta y no tocarlos, a ver, a Juan Manuel, a la pelada. ¿Cómo anda la pelada? La mía se me... y a nuestro Armando Gallardo y la barba, ¿no? Oiga, y usted, Gallardo, ¿y usted cómo anda de la bromidrosis, hombre? ¿Ya se curó? Ahora por fin sí, hombre, sí. Ya días. Bueno, listo, me alegro mucho. Lo estoy viendo, no faltaría y no que chateáramos para que me vieran a mí, más acabado. Ustedes están como unos pelados, son jovencísimos, hombre, ya había nuestro Juan Manuel. ¿Qué te estás haciendo para todo eso? Pues, hombre, ¿qué? Tratar de vivir pues respetando, ¿no es cierto? Amando la vida, amando a la gente. A las mujeres. También. Qué bien. También están ahí en el plan, sí. Muy bandido. Bien. Aprendemos de ustedes a lo máximo, pero hace tiempo no nos escuchábamos, tal vez no oía mi voz, yo los escuchaba, pero ya cuando ya ponían para los oyentes, ya en Noche Buenos Días, trataba de entrar, no podía hasta que me fundía. Y ya ahora que sí, ya pues puedo hacer un esfuerzo que es un poquito más temprano. Oiga, les digo por una cosa, me pusieron a trasnochar hasta las 2 y pico, porque yo vengo a dormir ya en esta forma a las dos pasaditas. Y a las 100 ya están los niños revoloteando por acá para irse para el colegio y oyéndonos y volteando y todas esas cosas. Bueno, Gallardías, los felicito y recibo un abrazo muy cordial y a todos los oyentes, porque este programa del que necesitábamos. Muchas felicidades. Sentirnos, tocarnos. Nos falta sino Gallardía, que primero que todo que pudiera estar en el programa, o si ustedes pudieran venir a Caldas como tal vez algunas veces lo hicieron. Será un placer, estimado Gallardo. Bueno, con respecto a lo que están hablando, Gallardo, al tema en cuanto al juego,
yo le puedo decir muchas cositas así pues de las cuales he sentido. Si no fuera por el juego no pudiéramos comer carne asada, barbecue, la plancha, todas las cosas que podemos hacer con el juego, prender el cigarrillo, los que fuman, llevar globitos y tantas cosas que se hacen por el juego, incendios, si no hubieran bomberos. Porque si no hubiera juego no hubieran bomberos, no estaría... Oiga, Gallardo, y es que no hay ceremonia religiosa en el mundo que no tenga humo. Que no tenga humo. Para que dejen de estar criticando por ahí. ¿Sabes que la pipa de la pata no genera humo? Sí, claro. Gallardo, muchísimas gracias bueno, por esta llamada. Vamos a decir lo otro con respecto a los pecados, ya que también, pues, perdón que los demore un poquito. El pecado primero es el que dicen de no desear la mujer de tu prójimo. ¿Y por qué no dicen no desear el hombre de tu prójima? ¿Y cómo sabe uno que la que estás mirando que está muy bonita, o es del prójimo, o es sola, o que para dónde va? Bueno, lo otro, Gallardo, no mentir, no nos mintamos, ni levantar los falsos testimonios. Hablamos bien de nosotros mismos y los admiro, y yo hablo siempre bien de ustedes, porque ustedes son lo máximo, Gallardías. Gracias, Gallardo, y buen día. No llamo hasta dentro de tanto cuando pueda, y Dios los bendiga y lo acompañe, y mucho ánimo con su programa, pues, porque es fenomenal, extraordinario. Muchísimas gracias, buenas Gallardo. noches, que la pasen bien, Gallardía. Gracias por permitirme participar. A usted, Gallardo, muchísimas gracias. Tenemos un mensaje muy agradable que nos manda desde Bucaramanga, nos lo manda don Carlos Gamboa. Dice: escuchar el búho es tan bueno que tiene que ser pecado. Oiga, hombre, por Dios. Sí. No, está bien. Muchísimas gracias. Entramos en la lista, no hay problema. Muchísimas gracias. Claro. Mire, Juan, pero también acuérdese que, de acuerdo con la clasificación que hizo Gregorio, si no estoy mal, creo que fue Gregorio I, el Papa Gregorio I. Es el de la lista. Él determinó que existía una lista de 7 pecados. Sí, señores. Son los considerados los capitales. Ya al terminar la Edad Media, pues, ¿no? Ajá. Creo que fue inclusive antes. El primero, la lujuria. El segundo, la gula. El tercero, la avaricia. El cuarto, la pereza. El quinto, la ira. El sexto, la envidia. Y el séptimo, la soberbia. Pues yo creo que aquí habría que hablar un poquito más acerca de estos pecados por una razón, Juan. La lujuria siempre se ha entendido como el apetito sexual desmedido. Pero resulta que, de acuerdo con los estudiosos, pues, de esta temática, la lujuria aquí se puede entender es con el apetito desmedido por todo, es decir, por desbordar. Claro. No solamente sexualmente por otra persona, sino el poseer a esa persona en todos los ámbitos. No es en lo sexual solamente, es cuando una persona... O poseer cosas, poseer bienes, tener dominio, tener la lujuria del poder, por ejemplo, eso es terrible. Exactamente. Sí, señor. Mire, viene la otra, que es la gula, que es el apetito desmedido, no solamente por la comida, sino también, como decía usted, por el poder... Por la bebida, por... Sí, es el exceso. El exceso. Eso, mire, eso lo plantearon los griegos desde hace mucho tiempo con una palabra que pues, es griega, ¿no? Sindéresis, el equilibrio. En eso se basaba la cultura apolínea, ¿no? La cultura dedicada a Apolo. Los griegos buscaban mucho la ecuanimidad, ¿no? Mantenerse en un estado, digamos, equilibrado, ¿no? Un equilibrio, evitar los excesos. Y recuerde usted todas esas sentencias, por ejemplo, de un Hipócrates, por ejemplo. Mente sana en cuerpo sano. El hecho de, por ejemplo, mantener fría la cabeza y calientes los pies. Y cosas así que iban sirviendo como normas de vida para una sociedad que se destacó y que dejó muchas enseñanzas para el mundo, pero que estaba precisamente contenida dentro de esa forma. Saludemos a Luis Ignacio, que nos llama desde Campo Valdés. ¿Se fue? Bueno, parece que no está Luis Ignacio. ¿Se fue? Bueno, tenemos líneas disponibles entonces. Mire, cuando estábamos hablando de la gula, es el apetito desmedido, pero no solamente por la comida. La lujuria es el deseo de posesión de los demás. La avaricia
es el deseo desmedido de acumulación de riquezas, pero también de acumulación de poder. Es decir, todos estos se interrelacionan, todos estos pecados. Claro. Por ejemplo, la pereza habitualmente se ha entendido como la inercia, la inacción. Y resulta que cuando se habla de la pereza es la actitud apática frente a las responsabilidades que el individuo tiene. La indolencia. La indolencia. Sí, señor, la indolencia. No me duele nada, no me preocupa nada. Sí, que se esté muriendo de hambre, que se muera y listo, y no hay problema. Y yo, con tal de que yo esté bien, que el mundo se caiga. Exactamente. Sí, saludemos a María Eugenia Castro, que nos está llamando aquí desde la ciudad de Medellín. María Eugenia, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va, mis amigos? Bien, afortunadamente. Hola, qué placer. Qué rico comunicarme con ustedes, qué bueno. ¿Qué hay de Conrado? Aquí dormido, ese sí es más perezoso. Sí. No, pero cuidado. Y comiendo. Aplíquele algún remedio, pues, una doble Nelson o... No, yo le voy a llevar a cuando nos volvamos a ver con Juan Manuel. Le voy a decir a usted que le haga un exorcismo así, que le paralice, que le abra el ojo, que le pare todo lo que quiera. Que le pare todo, hasta el pelo. Hasta el pelo. Yo se lo hago, no hay problema. Cuente con eso, que menos el pelo, claro. Tengo unos secreticos. Eso, bueno, me los cuenta pues, o por lo menos me los hace a él. Cuidado conmigo, vos, ¿oíste? Pero también tengo el efecto contrario, ¿oíste? No, a este sujeto que está aquí al frente mío. A este Aristóteles. Aristóteles. Sí, señora. Mira que de pronto le aplicamos a él. No, ya, siquiera está muy lejos porque ya veo que no le puede dar patadas ahí en la espinilla ni nada. Se las puedo dar, espera y verá cuando esté por fuera de cámara. No se preocupe. Bienvenida pues, María Eugenia. Bueno, quería felicitarlo y yo creo que el peor pecado es la soberbia para mí. La soberbia conlleva todo. Si no, mire a don Chávez como nos tiene por soberbio. Sí. Y se pone verde el hombre allá diciéndole quiero paz, pero tirémosle bala. Bueno, eso es política y de eso no hablamos en el programa. Quisiera, a ver, que nos vamos a encontrar otra vez en el encuentro de Santander, darles un abrazo a Juan Manuel, miren, muchas saludos a su esposa, que le recordamos mucho. Don Conrado quiere ir con usted a la Amazonas, a ver si se los lleva. Yo sí me lo llevo. Sí. Porque es que a mí me han dicho muchas muchachas de ahí de la universidad y por ahí, amigas, que, llámame por ahí, mija, por allá hay muchas pirañas, se las comen. Cuidado con eso. Eso es muy peligroso. En el Amazonas cualquier animal es potencialmente peligroso. Yo no quiero una mujer gritando y chillando y bien. Hay insectos con dientes de oro. Entonces, si quiere que llevemos a Conrado para que le hagamos una curita por allá, No, pero esa cura no. ¿Algún conjuro? El exorcismo que le dije, la cura de la piraña no. Yo se lo hago, pues, Bueno. No hay problema, con mucho gusto. Un abrazo y buenos días. María Eugenia, a usted muchísimas gracias. Un saludo también para su esposo Conrado. Tenemos líneas disponibles, quienes deseen pueden marcarnos. Mire, la pereza como la inacción, la inercia, la indolencia de la que usted estaba hablando. La ira como la incapacidad del hombre para controlar sus propias emociones y que éstas se desborden de tal manera que tengan consecuencias. Claro. Que inclusive una acción de esas generada por ira termina inclusive con la vida de alguien también. Eso lo estamos leyendo todos los días en los periódicos, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, porque a eso le tiene que agregar un ingrediente o un incentivo, ¿no? Algo que es incendiario verdaderamente, que son los celos. ¡Qué horror, hombre! ¡Qué plaga tan horrible! ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas mujeres principalmente, no? Mujeres mueren diariamente por un ataque de celos de un inconsecuente, de un intolerante o de un estúpido, que es peor, porque no hay mal peor que la ignorancia. Yo también estoy de acuerdo con aquellos que consideran que la base de todo pecado es la ignorancia. Saludemos a Esteban Vélez, que nos está llamando desde Itagüí. Esteban, bienvenido. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Hombre, me alegra mucho escucharlos, un programa tan agradable. Muy amable, bienvenido. Bueno, hombre,
Me gustaría opinar acerca de que hablan de los pecados. A mí siempre se me ha quedado grabada pues una imagen muy importante, que ha sido la que tuvo Dante Alighieri cuando en la Divina Comedia llega al infierno, o a lo que es la perfección del infierno para él, y se ve pues que en el último piso de esa imagen tan interesante me parece a mí, están los peores pecadores para él, que son los ingratos y los traidores. Y pues a mí personal pues me parece que son de las peores cosas que puede cometer una persona contra otra, pues realmente generan sentimientos de dolor importante hacia una persona, pues en un sentido social que pueden afectar bastante. Y no solo eso, Esteban, sino que es que en todas las culturas, digamos en todas las sociedades, se castiga violentamente al traidor. Al traidor se le... Pues acuérdese de ese conocido delito que se llama traición a la patria, y verá cómo lo castigan en otras partes. Porque aquí cualquiera traiciona a la patria y no le pasa nada. Pero fíjese usted cómo fusilaban de bueno, por ejemplo, durante las guerras, o en todos esos países que tienen una historia un poquito más extensa, que tienen más recorrido, cómo se castigaba al traidor. Esteban. ¿Sí? Sí, continúe. Bueno, no, ese era mi aporte central, pero sí, es importante lo que dice Juan Manuel, es verdad, acá pues el pecado original que tienen todas estas personas que están al margen de la ley y en grupos subversivos, pues dañan el derecho por traición a la patria, pero eso yo he visto mitigado últimamente por todo ese tipo de leyes que están sacando también, y se ha eliminado mucho pues como el sentido de culpabilidad para esas personas, o el buen juicio pues para esas personas que han cometido ese tipo de delitos que históricamente siempre han sido tan graves. Innegablemente, así es. Así es. Esteban, muchísimas gracias. Bueno, hombre, feliz día y que estén muy bien. Mejor usted, y bienvenido siempre. Gracias. Ahora, la ingratitud no se puede considerar un pecado, ¿no? Es una falla social, es un problema de relación social. Pero qué desgracia el ingrato, ¿no? Qué cosa tan triste. Mire, el otro pecado de los que nos están faltando, la envidia. La envidia yo creo que es una de las más destructivas, uno de los pecados más destructivos. Sobre todo que es autodestructivo. Autodestructivo porque sí, en función del sufrimiento del otro no importa que yo sufra. Acuérdese de aquella historia pequeña, ¿recuerda? Sí. Que el rey convoca porque la señora le pide que... El rey discute con su consejero. ¿Qué es peor, si la envidia o el egoísmo? Y le dice el consejero, hombre, lo más grave que hay es la envidia. ¿Cómo así? Dijo, si un envidioso es peor que un egoísta o que cualquier otro. Dijo, compruébemelo. Y bueno, hicieron comparecer ante el rey al más envidioso y al más egoísta. El primer consejero tenía autorización del rey para hablarles y les dijo, a ustedes se les va a dar una recompensa grande. Solo hay una condición. Lo que a ustedes se les va a dar se le dobla al segundo que pida. O sea, lo que pide el primero se le dobla al segundo. Se le da el doble, al segundo se le da el doble. Sí. Y entonces empezaron el egoísta y el envidioso, nadie se atrevía a hablar de primero, pues, ¿no? Siempre tirándole al doble, ¿no? Hasta que por fin habló el envidioso y dijo, a mí que me saquen un ojo, me corten una mano y una pierna. Imagine cómo quedaría el pobre egoísta ahí, hombre. Simplemente con tal de que el otro sufra, que le hace. Con tal que yo sufra, ¿no? Don Guillermo Espina desde Belén. Bienvenido, Guillermo. Juan Manuel, Néstor, buenas noches. Buenos días ya. De verdad, queda la cara de pura. Yo creo que definitivamente uno de los peores pecados que puede existir es la soberbia. Y hace poco leí un libro de Edward de Bono, que más ustedes también lo deben conocer, y el cual manifiesta el orgullo, el ego es como el mal aliento. Nadie se le quiere acercar a uno, de verdad. O sea, la que eso, o sea, una persona soberbia, una persona que se las cree que se sabe todas, o sea, creo que se vuelve una persona bastante, o sea, que uno ya no quiere consultar a esa persona para nada, y eso es lo que uno como que
poco a poco como esa autosuficiencia que se creen pues como inefables, pues que todo lo saben. O sea, llega un momento en el cual como que uno se vuelve como una compañía asfixiante, en el cual uno también puede como aportar y te dice, no, es mejor eso, como que se hace un poco como cortante el poder como aportarle eso cuando uno está al lado de ciertas personas. Pienso que la soberbia ese pues como que es demasiado asfixiante. Y como hablaban pues en el caso del fuego, también hay que decir que me parece que, no sé, ustedes que pensaban, me gustaría pues que dan sus opiniones. Dicen que lo que es en el cuerpo humano, lo que se utiliza, lo que se deja de utilizar, tiende a dañar, es como todo, o sea, las cosas se dañan por demasiado uso o porque no se usan. Sí, se atropia. Exactamente. Entonces, a ver, es muy rico y hay que agradecerle al fuego todo lo que nos ha aportado en civilización, tecnología, pero también creo que pues, o sea, no voy a echarle todo al culpa del fuego, pero también hay que mirar algo que también muchas veces que por culpa del fuego, por decirlo de alguna manera, el hombre pues en su época prehistórica, ¿qué consumía? Consumía carne cruda. ¿Y quién hacía todo este proceso? El apéndice. Creo que hoy día vemos como casi ya que se está usando y vemos cómo está, pues no sé si en qué grado, pero si vemos como mucha gente hoy en día, o sea, sufre de apéndice, o sea, ya creo que el apéndice, debido a la cocción de los alimentos, o sea, ya casi no se está utilizando. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y muchísimas gracias, hombre, de verdad que sí. A usted muchísimas gracias, don Guillermo. Tenemos mensajes. Doña Cuquia nos manda uno y dice, buenos días, dones, mis dones, qué agradable escuchar verlos después de la llamada de don Héctor de Guarne. Gracias, los apoyamos siempre. Eso de escuchar cada noche a los mismos, el muy macho. Y para don Juanma, la señora que le mandó picos, espero que no le haya caído ninguno. Los quiero mucho, feliz amanecer. Gracias, doña Cuquia, muy amable. Sinceramente. Así es. Cuquia, muchísimas gracias. Hombre, he deliberadamente dejado para lo último el pecado de la soberbia, del que estábamos hablando. Es que yo creo que de la soberbia nacen todos los demás. De alguna manera, todos tienen que ver con esa tendencia del hombre a pretender ser más que los demás, ya sea a partir de la acumulación de bienes, a partir de la acumulación, pongámoslo en esos términos, de mujeres, pues, o de considerarse un gran seductor, a partir de la avaricia, porque eso le produce bienes con los cuales se puede comprar todo lo que quiera. Yo no sé si tanto la pereza se puede asociar, porque yo creo que la pereza es más un pecado más etéreo, menos físico, es más un pecado mental. Un pecado pero puede estar asociada con la gula, pues, con ese sibaritismo, ¿no? El de no hacer nada, solo comer y beber y realmente, pues, desentenderse de todo, del mundo, ¿no? La indiferencia, eso realmente es malo. Permítame. Bueno, vamos a leer un mensaje de doña Elsie Jiménez Flores, no es largo. Néstor Armando Juan Manuel, qué maravilla de programa. Tuvieron una idea genial. Gracias por pensar en los noctámbulos. Me gustaría que hicieran un programa sobre espantos y cosas sobrenaturales. Dios los bendiga, les auguro lo mejor. Gracias, doña María Elsa Jiménez Flores. Ya hicimos uno la semana pasada, pero ese va apenas como el abrebocas, sí, ¿no? Sí, eso es. Ese va apenas la introducción. Vamos a seguir con ese tema. Andrea Duque nos está llamando desde Caldas. Andrea, buenos días. Hola, Néstor. Hola, Juan Manuel, ¿cómo están? Bien, ya no se tiene que montar en la lavadora, ¿no? No, señor, ya desde la comodidad de mi camita. Ah, bueno, eso está muy bien. Aunque bienvenida. yo creo que la lavadora tenía magia, porque cada que marcaba ahí mismo me entraba la llamada. En cambio aquí, estoy que me devuelvo para la lavadora. Hay que volver entonces a la lavadora. Va a tocar. Sí, señor. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien, afortunadamente. Yo me alegro mucho. Les cuento que ya en mi trabajo ya se dieron cuenta que estoy durmiendo con 2 hombres. Sí, caramba. Sí, señor. ¿Y qué le dijeron? No, pues ya me ven la cara de trasnochada y Andreita, ¿qué te pasa? Yo no, es que me conseguí 2 hombres que no me dejan dormir. Eso lo castigan violentamente los musulmanes. Eso cuidado. Es un pecado grave, le cuento. Sí, señora. Estoy pecando, pero bueno, ¿qué le hace? El que peca y reza empata.
y bien vale la pena seguir pecando. Eso está muy bien. Sí, señores. Bueno, a ver, con respecto al tema y a todos los temas les cuento pues que me tienen fascinada. Estoy feliz pues otra vez no solo de escucharlos sino de verlos. Y esta semana pues con lo de los espantos, mejor dicho, dígame, uno durmiendo solo y ustedes hablando de eso. Eso es el colmo. Pero ¿cómo es la cosa? ¿No está durmiendo pues con dos hombres? ¿Cómo así que Sí, durmiendo pero solo? se me van después de que hacen el trabajito. Me asustan bastante y enseguida me vuelan. No, pero pues grabe el programa y lo vuelve a poner, ¿no? Va a tocar. Haga alguna cosa. Sí, va a tocar porque está complicada la cosa, sí. Bueno, con respecto a los pecados, pues yo no sé, yo pienso que el peor pecado que uno puede cometer es ofenderse a uno mismo. O sea, mientras uno piense que está actuando correctamente y que no le está haciendo daño a la integridad ni física, ni mental, ni moral a nadie, yo creo que vive tranquilo. Pues no sé ya cómo nos juzgarán después de que nos vamos de este planeta. Pero pues esta es como mi visión con referencia a los pecados, porque de todas maneras son cosas que fueron impuestas, no sabemos si por un humano o por un ser superior, y que tenemos que vivir pues como bajo esa doctrina. Pero yo pienso que si unas cosas en nuestra religión son pecado y en las religiones de otras personas no son pecados, entonces ¿quién tiene la verdad absoluta? Yo creo que eso va también es de la mano con la moral de cada individuo. Exacto. Yo creo que eso tiene que ir con esa concepción personal de lo que es bueno y lo que es malo, de ese discernimiento del que hablaba Juan Manuel al principio del programa. Ajá. Que probablemente para unos lo sea y para otros no, pero naturalmente que eso también depende del contexto cultural, del contexto social, del contexto ético y del contexto religioso en el que el individuo haya sido criado. Exactamente, porque si no, entonces ¿quién tiene la religión verdadera? No, eso no se sabe, porque si la religión verdadera es la de nosotros, entonces los musulmanes se van a condenar o los indígenas se van a condenar, o sea, no sé. Si para nosotros adorar un ídolo es un pecado y para un indígena no lo es, entonces pues como complicado ya como meterse uno ahí. Andrea, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, aquí ya les abrí campito, yo me quedo en la mitad. Sí. No me pegue, don Juan Manuel, que no me pegue muchas patadas. No se preocupe, no, yo doy rodillazos a las mujeres. Ay, no señor, Néstor Armando me defiende. Tranquila que yo la defiendo, no se preocupe. Bueno, gracias Andrea y hasta una próxima oportunidad. Bueno, me alegro que estén muy bien. Tenemos un Recuerden mensaje. todos que están, cordialmente invitados al encuentro de oyentes y de televidentes de nuestro programa, que lo haremos en el tercer fin de semana del mes de octubre en San Gil, Santander. Apunten estos dos teléfonos, 448-1300, 448-1300 o 316-525-4784, 316-525-4784. El 448-1300 es un teléfono de aquí de la ciudad de Medellín. ¿Sí, Juan? Bueno, continúo. Tenemos un mensaje de Alicante, a esa tierra famosa de los turrones, ¿no? Nos lo envía don Mauricio Moreno Sierra. Qué bueno verlos y escucharlos. Un saludo desde Alicante. Terminamos de trabajar y estamos viendo el programa. Por aquí los esperamos. Gracias. Bueno, hombre, muy amable don Mauricio. Y realmente, pues, muy gratificante recibir un mensaje desde esa tierra. Bueno, tenemos líneas disponibles, porque además tengo otro mensaje. Sí, adelante. De don Antonio Arbeláez. Un saludo muy especial a nuestros profesores, Néstor Armando y Juan Manuel, los comandantes del Búho en Teleantioquia. Y nos vemos en San Gil, que les llevo de Miami, y será con gusto. Antonio Arbeláez. Qué rico, don Antonio, un saludo para usted. Muchísimas gracias. Le voy a presentar a una amiga suya, salúdela, en Barranquilla. Mamá Nancy, bienvenida. Oye, mamá Nancy, ¿cómo va esa vaina ahí, hombre? Bendiciones, mis amados maestros.
Qué alegría tan grande escucharlos. Bendito y alabado sea Papá Dios. Gracias, Antioquia, por darle a miles de oyentes esta satisfacción de ver y escuchar a estos dos grandes hombres que cada día nos están enseñando más. Pues mamá Nancy, es un placer tenerla aquí con nosotros, poderla saludar y a través de usted a todos los amigos de Barranquilla, al Ácides, Álvaro Orozco, al poeta Argemiro Ruiz, a todos. Yo la voy a dejar conversando con Juan porque me voy a servir un tintico. Sigue usted conversando con Juan. Ay, no, pero qué alegría, Dios mío, qué emoción, qué felicidad, qué premio me has mandado, Papá Dios. Y qué bueno que en esta madrugada, empezando semana, estemos recordando los mandamientos de la ley de Dios. Cada uno de ellos tenemos que cumplirlos y siempre portarnos bien, ¿verdad? No mentir, no robar, no hacer miradas pues que comprometedoras. Juan Manuel, estoy escuchando el programa con mi querida mamá Margarita Benar. Ella nos extrañaba muchísimo cuando era en radio, pues acostadita nos escuchaba y ahora parece increíble, se levanta primero que yo, está súper pendiente del programa. Y aquí en Barranquilla pues todos estamos muy contentos. Hay algunos que están un poco tristes porque en su televisor pues no el operador que tienen no entra de mi Antioquia, pero muchísimos van a hacer diligencia en esta semana para cambiarse. Barranquilla los quiere, Barranquilla los aplaude y estamos mirando a ver cómo un grupo de estos queridos oyentes pues nos encontramos en Sagil haciendo todo lo humanamente posible, porque de verdad hoy cada día más anhelamos abrazarlos, dialogar y decirle gracias, mil gracias, son ustedes verdaderamente grandes gestores de paz y convivencia. Mamá Nancy, muchas gracias por esas palabras. Nosotros también la recordamos con mucho cariño y pues usted es la mamá de este programa y es la madrina y la mamá de toda esa gente en Barranquilla, especialmente del personal de internos que están en las cárceles y que necesitan un apoyo afectuoso, espiritual. Aprovechamos la oportunidad para saludar muy especialmente al oficial José Tomás Blanco en la cárcel de Palo Gordo en Girón, y también para sus compañeros que sabemos que han sido asiduos de este programa, lo mismo que a los internos y sobre todo a las internas de las penitenciarías del país. Para todos ellos un saludo muy especial. Mamá Nancy, muchísimas gracias. Que Papá Dios los bendiga, los tengo en mis oraciones, en mi corazón, y gracias a todos los oyentes que nos acompañan todas las noches, los buitos, ¿no? Buitos y buitas. Así es. Que Papá Dios los bendiga y muy buenas noches, buenos días, bendiciones. A usted, mamá Nancy, muchísimas gracias. Mire, ahora ha ocurrido el año pasado, en marzo de 2008, el Vaticano dio a conocer, Juan, una lista de nuevos pecados, pero que ya los catalogan es como los pecados sociales, y que no se le agregan pues a los 7 pecados capitales, pero que adquieren una relevancia mayúscula, precisamente por lo que estamos viviendo, por la sobrepoblación, y lo que significa esto como una exigencia para aprender a convivir entre todos y hacer del planeta un lugar en el que no solamente podamos vivir todos, sino que podamos vivir cómodamente. Mire los pecados de acuerdo con esa nueva definición. Yo los voy a enunciar así rápidamente. Manipulación genética. Es decir, es un pecado manipular genéticamente, inclusive embriones y células madre, de acuerdo con lo que dice. Se abre la discusión. Se abre la discusión porque ese es un problema de la bioética y está muy candente. Eso no es bueno. Yo solamente estoy en plan de denunciarlos. Usted haga el comentario que sea conveniente. Este sí es un pecado que yo creo, Juan, que todos, absolutamente todos,
estamos de acuerdo. Es un pecado de lesa humanidad, contaminar el medio ambiente. Sí, esos buses. Un pecado de lesa humanidad. Esos buses y sobre todo esa cantidad de chismes que hay por ahí, las calumnias, la mala sangre, la mala leche, eso contamina más que el humo de cigarrillo. Eso sí, pues. Bueno, pero antes de continuar, Juan, saludemos a María Cristina, que nos llama desde Bogotá. María Cristina, buenos días. Buenos días, hermano de Juan Manuel. Yo los llamé cuando comenzaron. Sí, señora. Les conté que era una oyente pasiva, 15 años oyéndolos y siempre estuve con ustedes. Antes de participar en lo que estaban diciendo, quisiera hacer un comentario, Néstor Armando y Juan Manuel. Me parece muy duro el castigo que le pusieron a todos de no llamar todos seguidos, que sea menos, porque hay mucha gente que llama. Yo llevo desde que comenzó el programa estoy llamando. Y usted siempre dice, tenemos líneas libres, y no. Bueno, pero ese es precisamente el sentido. Es decir, que toda la gente tenga la posibilidad de llamar en igualdad de condiciones, no porque haya preferencias para nadie, sino que muchos puedan llamar, porque a veces se desaniman por el hecho de que hay unos cuantos oyentes cuyo aporte es muy valioso, innegablemente, pero que llaman permanentemente cuando otros también quisieran tener esa posibilidad de llamarlos. Sí, es cierto, eso. Y porque desgraciadamente pues hay gente que mira la parte vacía, ¿no? La parte mala, la parte pesimista, y entonces dice, no, es que va a llamar uno, que va a haber uno en ese programa y no tiene sino 3 oyentes. No, para nada. Eso está muy bien. Quería comentarles sobre lo último que dijeron. Algo mencionaron sobre las células madres, que la gente considera que eso es un pecado, que eso es un asesinato, que eso es, bueno, lo peor del mundo. Esas personas, y me puedo decir sobre ello porque conozco muchos médicos, entre ellos al doctor Yuri y al doctor de Ismael. Bueno, ellos han explicado muchísimo sobre las células madres. María Cristina, ¿le quiere quitar todo el volumen a su televisor, por favor? ¿Sí? Yo no tengo televisor con volumen. No, bueno, adelante pues. Lo tengo totalmente apagado. Pues, muchas gracias. Lo estoy viendo, pero no lo estoy oyendo. Perfecto. Solo por teléfono. Bienvenida. Siga pues. Entonces, no quiero que eso lo van a estigmatizar, porque esas cosas hacen mucho bien, mucho bien. Yo tengo un hijo en silla de ruedas y tengo un niño con una neurofibromatosis que no ha sido posible. Bueno, no nombro quiénes, pero ustedes ya saben. Que den un permiso a pesar de que yo no pertenezco a esa clase de cultos, porque dicen que es una matanza. Yo quisiera que ustedes pudieran hacer un programa y que la gente aprenda que eso no es así. Ustedes lo saben. Claro, mire, ese es un programa que tenemos que hacer muy seriamente, es sobre la bioética. Porque mire, ese problema, por ejemplo, que tienen algunas sectas religiosas de no permitir la transfusión de sangre, dice que porque la Biblia lo prohíbe, cuando en ese tiempo de la Biblia no había transfusiones. No existe la palabra transfusión en ninguna parte de la Biblia, en ninguna Biblia existe la palabra transfusión, como para que la prohíba pues la misma Biblia. Y los trasplantes. Bueno, también. Ahí tiene usted. Y hay una parte en la Biblia en que dicen que las personas con deformidades no deben entrar al culto,
al templo o a lo Qué horror. sí, y tengo 3 Biblias en las que he leído lo mismo. Entonces eso es, bueno, en fin, es mi inquietud, es mi aporte. Los quiero mucho, les mando muchos saludos a todas las personas que yo conozco a partir del teléfono. Jamás he podido retirarme de Bogotá para ir a un encuentro porque no tengo la posibilidad de dar estos 2 hijos solos, pero algún día será. Los admiro mucho. María Cristina, muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien. Tenemos un mensaje de doña Gloria Cecilia García Olano. Todas las felicitaciones del mundo por este programa, como siempre deleitándonos con esas tertulias que nos enseñan. Es imposible no admirarlos. Adelante siempre. Y para mi amiga Cuquia, un saludo especial desde Medellín. Un abrazo grande para ustedes. Muchísimas gracias a doña Gloria Cecilia García Olano por este mensaje. Bueno, continúo con estos nuevos pecados sociales de los que habla pues el Vaticano. Y hablamos de no contaminar el medio ambiente, que ese sí es un pecado de lesa humanidad en cualquier parte. Grave. Grave. Pero que no le echen la culpa únicamente a... ¿Cómo? Que no le echen la culpa únicamente a unos pobres fumadores. No, es un pecado de lesa humanidad por donde uno lo mire. Bueno. La injusticia social, ese es otro de los pecados. Bueno, ese es gravísimo, es que esa es la inequidad. La ¿no? inequidad. O la iniquidad, pues mejor dicho, ¿no? Yo creo que caben las dos acepciones. Sí, señor, claro. La iniquidad y la inequidad producto de la iniquidad. Sí, señor. Bueno. ¿Cómo le parece esta otra? Causar pobreza. Grave, gravísimo. Pero ese es un pecado de eso sí lesa es humanidad. grave, hombre, por Dios. Quitarle a la gente lo poquito que tiene y que se lo ha ganado con un trabajo honesto. No. Porque dice además Juan, entre estos pecados, que robarle al trabajador y causar pobreza o enriquecerse a expensas del trabajo de otro, del bien común. Bueno. La corruptela, la corrupción, cuello blanco, el maltrato a los trabajadores. El impuesto más alto que pagamos los colombianos se llama corrupción. Ese es el impuesto más alto, a pesar de que aquí hay 42 impuestos, ¿no? Ahí le agregamos uno que ese sí es de marca mayor. Y este otro, consumir drogas. Bueno. Que incluyen como un pecado. Bueno, ahí dejémosle eso a la medicina, a la psiquiatría por ahora, porque drogas se están consumiendo en todas las épocas históricas. El problema es el valor que se le da a eso. Porque, mire, por ejemplo, los alucinógenos que toman los indios amazónicos, que tienen por ahí unos 30, son para volverse sabios, para unirse más a sus deidades y a sus principios básicos. Pero ellos toman eso en un sentido tan positivo, tan exaltado, que inclusive ellos dicen que cuando ellos mambean coca o chupan yeraki es como si estuvieran consumiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ese es el símil que hacen, es como la comunión. De manera que no se puede exagerar esa nota y decir consumir drogas, de pronto drogas sintéticas o lo que llaman estupefacientes. No, pero yo creo, Juan, que aquí lo que se está refiriendo es específicamente al estupefaciente. Yo no creo que involucre aquellos rituales que son particulares de cada cultura. No, yo creo que ahí no lo incluye. Además también no hemos mencionado los pecados rituales. Los pecados rituales en religiones que tienen digamos mucho boato, mucho fausto, mucha expresión, pues entonces también existen pecados rituales, ¿no? Fallar al rito. A nosotros, por ejemplo, nos han metido la idea en la cabeza de que tenemos la obligación de ir a misa los domingos. Yo difiero de esa posición, porque es que Dios no me necesita a mí, hombre. Yo lo necesito a Él, pero Dios a mí no. Además, esto de la droga yo creo que es una opción personal. Sí, señor. En la medida en que no afecta a los demás, ahí verá. Es una opción personal.
Pero claro que es autodestructivo, ¿no? Sí, eso claro, sí es dañino. Claro, innegablemente. Eso. Nos llama Óscar González desde el Popular 1, Óscar. Sí, claro. Bienvenido. Gracias, les quiero felicitarlos por ese programa. Pues es la primera vez que los veo y los escucho, y los estaba viendo desde que inició el programa y estaba intentando comunicarme, y yo sabía que me iban a dar la oportunidad de poder hablar así al final. Y quiero compartirles sobre pues, el tema que están hablando es sobre el pecado, y concluir en sí lo que es el pecado. Pecado es el desorden por rechazar o violar la ley de Dios. Es la disposición mental que lleva al ser humano a hacer su propia voluntad en contra de la de Dios. Pues esa es mi definición, y miramos que cuando uno comete un pecado o desprecia la ley de Dios, comete o un desorden. Les voy a poner un ejemplo. Un semáforo es una ley, o es digámoslo así, sí, es una ley, que el que la viola crea un desorden. Si yo me paso un semáforo en rojo, como mínimo puedo dañar el vehículo, y a lo máximo que puedo llegar es atentar contra la vida de las demás personas, contra la mía. ¿Y qué genero en ese momento? Un desorden. Se forma un taco, y ¿qué estoy haciendo? Estoy violando una ley. Y con el compañero que estaba diciendo, pues no recuerdo el nombre, como te digo que es la primera vez que me comunico, que decía que Dios no le necesita o no me necesita a mí como persona, sino que yo necesito a Dios. Yo le quiero decir, Dios sí lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y Él no se puede, los espíritus son ilegales aquí en la tierra. Entonces Él necesita de una persona para poderse manifestar a través de esa persona a otra. A través de ustedes en ese programa, yo le puedo estar hablando a muchas personas en este momento, y lo está haciendo a través de ustedes. Entonces Dios sí necesita de cada uno de nosotros aquí en esta tierra para poder manifestarse. Muchas gracias. Muy amable, don Óscar. Muchísimas gracias. Y pues, a ver, Néstor, usted le falta un pecadito ahí. Cuidado, que es que yo lo he visto a usted por la noche. Y manejar irresponsablemente. Eso me parece un pecado gravísimo, pues, hoy en día. Por ejemplo, en Medellín y en cualquier parte, pero aquí, en una ciudad hacinada, una ciudad que no tiene espacio. Nosotros tenemos casco urbano, pues, ¿no? Hemos tenido que es hora de darla, pues, treparnos por la montaña. Manejar irresponsablemente me parece un pecado social de primer orden. Y eso de irresponsablemente incluye, y con mayor razón, Juan, manejar embriagado. No, pues es un pecado de lesa humanidad. No, además ya esto tiene categoría de delito. Ya hay un delito culposo cuando se comete una infracción, o cuando se daña a alguien o a un bien y se maneja embriagado. Ya se están asegurando las penas para eso. Pero mire, es que volarse un semáforo en rojo, usted puede volar un semáforo en rojo, y por volarse un semáforo en rojo puede matar a una persona. Entonces, o a alguien que vaya dentro de su carro con usted, menos o morirse la misma persona, o matarse la misma persona. Bueno, sí, de todas maneras puede haber muertos, pues, ¿no? O sea, puede haber un daño físico, material. Hay vidas de por medio. Eso es grave, eso es grave. Entonces, ese pecado, sobre todo aquí que estamos viviendo el síndrome de la camioneta. No, pues ya ese es un símbolo de un estatus muy raro, muy sospechoso. Así es. Saludemos a Felipe González, yo creo que ya es nuestra última llamada. Felipe González, buenos días. ¿Desde España o qué? No creo que haya sido el primer ministro. ¿Sería? Felipe. Muy buenos días. Bienvenido. ¿De qué parte nos está llamando? De acá de Medellín. Sí, pero ¿de qué barrio? De Castilla. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias. Ahora preguntar, pues, acerca de que están hablando del pecado, existe también los pecados rituales de lo que ustedes están hablando, por ejemplo, lo que dicen los evangélicos, sin ánimo pues de ofender a todas las religiones, que uno no puede comer, por ejemplo, algún alimento con sangre, o que no puede adorar un ídolo. Eso también caería como en los pecados.
Pues, de acuerdo con lo que dicen algunos de los libros de la Biblia, la sangre tiene un valor muy sagrado, y por eso precisamente estábamos hablando ahorita del chivo expiatorio, de la víctima propiciatoria que derrama su sangre, y derramar la sangre significa de alguna manera transgredir también esos límites entre Dios y el hombre, que solamente la sangre se derrama para expiar un pecado. Pero eso no significa a la hora de la verdad que tenga que ver con transfusión de sangre, que es muy distinto. No, porque es que la sangre se está mezclando a toda hora, ¿no? En toda parte. El que diga que la sangre no será mezclada, que es lo que dice en la Biblia, pues está diciendo una inexactitud tremenda, porque la sangre siempre se tiene que mezclar, ¿no? Con el padre y la madre que se casan, pues bueno. Pero aquí hay un mensaje muy importante. ¿Me permite, despidamos primero a Felipe? Felipe, que esté muy bien. Felipe, ¿algo más? No, muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, Felipe. Ahora sí, Juan, para que hagamos conclusiones también. Armando, Néstor y Juan, buenos días. Les pido el favor de denunciar en el programa el perfil de Facebook para que la gente se conecte, y vamos a recordar este perfil. El búho teleantioquia@hotmail.com. Lo repito, el búho teleantioquia@hotmail.com. Eso para Facebook. Atentamente, don David Brujes. Pues hombre, Juan, yo creo que ya es hora de empezar a sacar las conclusiones. Volvemos al principio, Néstor. El pecado, pues es una transgresión, y de acuerdo con nuestra creencia, de acuerdo con nuestra pertenencia, pues es un quebrantamiento de una ley, quebrantamiento de un orden, es una desobediencia, indudablemente. Eso está estipulado. Sin embargo, el pecado no se puede tomar en términos absolutos ni en términos demasiado objetivos, sino que tiene una cantidad de variantes, de atenuantes, de aplicaciones que pertenecen mucho a la cultura y que pertenecen mucho también a la psicología del individuo. De manera que eso que llaman, por ejemplo, ira e intenso dolor, y muchas cosas que pueden afectar el comportamiento, la conducta de alguien, se tienen que tener en cuenta. Pero hay una que es muy importante, que el amor de Dios, que lo perdona todo, si uno se acerca con la debida humildad para mostrar un arrepentimiento sincero. Me parece que esa es una conclusión mía muy personal. Hombre, yo estoy de acuerdo con usted, Juan, en que transgredir una ley natural o transgredir alguna norma social necesariamente debe ser considerada un pecado. Pero yo lo pondría en estos otros términos, Juan. Pecado es hacerle daño a otro. Para mí, la definición de pecado pasa es por eso. Y así mismo también. Si cualquier cosa que uno haga contra otro, que le haga daño a otro, al que sea, de cualquier manera, eso es pecado. Indudablemente. Y por lo tanto, el antídoto para eso, usted ya lo acaba de decir, es el amor de Dios, Juan. Sí, señor. Y no estamos haciendo proselitismo religioso, por Dios, para que no van a creer que este es un programa místico o de... No, estamos hablando, yo hablo con mis convicciones, pero no quiero que nadie... Pues no quiero echar esto en un vaso y decirle que se lo tomen ustedes porque es una obligación o porque lo dije yo, no. Es mi convicción nada más. Y es que el amor, independientemente de lo que sea, tiene que tener una fuente superior. Póngale el nombre que usted quiera. Pero cuando se siente ternura, cuando se siente afecto y ese amor incluyen el respeto por el otro, necesariamente tiene una naturaleza diferente. Llegamos ya al final de nuestro programa. Permítame, leo este mensaje que nos manda Marta Paisa, Marta Nuri Varega Samper. Muy buenas noches, Juanma y Néstor. Pecado es quedarse dormido viendo el búho. Me agrada saber que la mayoría de los seguidores están acá. También quiero pedirles el favor a los televidentes de que nos respetemos. Bueno, los felicito, saben que soy fiel. Gracias. Yo no pude asistir a la ópera, pero bueno, los abrazo y los quiero un montón. Gracias. Pues a Marta Paisa, muchísimas gracias. Llegamos ya al final de nuestro programa, Juan.
A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía, porque permanentemente están con nosotros y porque cada noche nos enseñan mucho. Por ahora, muchísimas gracias, descansen y nos encontramos esta noche aquí en Teleantioquia. Por ahora, gracias, buen día, no se retiren porque la programación de Teleantioquia es para todos, porque Teleantioquia es pasión por lo nuestro. Buen día.